Bien, queridos hermanos, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, la predicación lleva por título La provisión de Dios para el cuidado de su pueblo. En el capítulo 5, Lucas, quien es el autor, quien es el hombre que está escribiendo este precioso libro, un libro histórico que encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 Lucas nos dice que los apóstoles fueron apresados, los apóstoles fueron capturados. Nosotros vemos una secuencia de eventos, de sucesos que tienen que ver con persecución. Comienza la persecución a partir de Hechos capítulo 2, donde se podría decir que se establece formalmente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5 se nos cuenta que los apóstoles son apresados por las autoridades judías, comienza la persecución por causa del mensaje del Evangelio. En ese episodio vemos que la vida de estos hombres es perdonada, solo reciben latigazos por predicar el mensaje del Evangelio, luego son liberados bajo una estricta condición que nosotros encontramos en el verso 40 del capítulo 5, y yo les voy a invitar a que lo puedan leer para entender cuál es el contexto inmediato de nuestro pasaje. Dice el verso 40 de Hechos capítulo 5, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y hemos hablado en alguna oportunidad acerca de este pasaje y lo confrontador que es para nosotros 2000 años después. Los azotaron, le dieron latigazos, les prohibieron y sin embargo ellos se mantuvieron firmes. Es lo que vemos, firmeza. ¿En qué? En enseñar la palabra, en predicar acerca de Cristo, y eso generó esa persistencia en lo real, en lo verdadero, generó lo que nosotros vemos en el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Esa persistencia, esa fidelidad en su llamado hizo que la iglesia crezca, creció el número de discípulos. Hubo murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos aquello en lo que ellos vienen persistiendo y siendo fieles. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense cómo Lucas nos pone en una perspectiva muy interesante, porque primero nos habla de lo que la iglesia sufre de puertas para afuera. Sus líderes están siendo apresados, están siendo lastimados y golpeados y están sufriendo persecución. La iglesia orando por ellos. Esos son los problemas de la puerta para afuera. Pero ahora, conforme crece la iglesia por la persistencia y la perseverancia en la predicación de la palabra, Lucas nos muestra que la iglesia también tiene problemas dentro, dificultades que hay dentro. Acá hay una queja, hay una murmuración. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es la respuesta a esa queja que surge en la congregación presente. Por lo tanto, verso 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Hasta ahí el texto de la palabra de Dios, hermanos. La iglesia primitiva comenzó a crecer de manera exponencial y las necesidades estaban aumentando junto con ese crecimiento exponencial. El grupo de creyentes se había diversificado tanto que los 12 apóstoles no podían ser eficaces en la atención de todas las necesidades que esa iglesia creciente tenía. Se estima que probablemente la iglesia tenía alrededor de 20.000 personas en ese momento. Es una estimación, no hay cifra exacta en la palabra de Dios, pero estamos hablando de miles de personas. Y la iglesia del Señor comenzó, como dice un autor, a padecer los dolores, los sufrimientos, los padecimientos
del crecimiento. Y es en ese contexto que surge este problema, puertas para adentro, esta dificultad. Y esto nos muestra claramente, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo no es inmune a problemas internos, a dificultades, a conflictos internos. No solamente ocurren de la puerta para afuera, también ocurren de puertas para adentro. ¿Por qué? Porque el crecimiento, esto es lo que nos enseña la iglesia primitiva, el crecimiento trae desafíos. Y la gracia que Dios derrama sobre su pueblo día a día no elimina las tensiones o los conflictos que pueda haber dentro del cuerpo de Cristo. Pero el punto de Hechos 6 no es la murmuración, no es la queja que surge. El punto, el énfasis de esta porción de texto es la provisión soberana de Dios, y me gusta esa expresión, por eso el título, la provisión soberana de Dios para el cuidado de su iglesia. ¿Por qué? Porque este pasaje nos muestra, hermanos, que Cristo es el que edifica a su iglesia, según lo que dice Mateo 16-18, pero Cristo también es el que cuida de su iglesia, el que la ordena y el que la sostiene. Y este pasaje nos muestra claramente cómo el Señor Jesucristo gobierna su iglesia cuando surgen dificultades, cuando surgen necesidades que son reales, y cómo Él provee oficios, cómo Él provee hombres para el bien de su pueblo. Entonces, dicho todo eso, hermanos, para aquellos que toman nota, ¿cuál es la estructura de este sermón? Vamos a ver 4 principios fundamentales. El primero de ellos, es una necesidad real en una iglesia en crecimiento. Nosotros vamos a ver que hay una necesidad real, no es una queja sin fundamento o un planteo sin fundamento lo que está haciendo la congregación, sino que hay una necesidad real, repito, punto número 1, en una iglesia que crece. Punto número 2, una prioridad espiritual que no puede ser descuidada. Eso es lo que también vemos en el pasaje. El punto número 3, una provisión sabia y bíblica de Dios. Y el último punto es una confirmación espiritual y eclesial. Así que empecemos por el primer punto de este sermón, hermanos. Veamos el surgimiento de este problema que relata Lucas en el texto, que evidencia una necesidad real, le dije, en una iglesia en crecimiento. En aquellos días, verso 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense cómo Lucas establece claramente una relación entre el surgimiento de la murmuración entre el pueblo del Señor y el tamaño de la iglesia, el tamaño de esa congregación. El crecimiento es una bendición, pero trae desafíos, trae conflictos, trae problemas, trae complejidad, podríamos decir. Entonces el problema que surge tiene que ver, poniendo el foco de atención en la problemática interna que tiene esta iglesia, el problema que surge tiene que ver con viudas que no estaban siendo bien atendidas. ¿Es un problema doctrinal el que tenemos en la iglesia primitiva? No, no es un problema doctrinal, es un problema práctico, es un problema pastoral. No estamos tratando una herejía, sino que estamos en presencia de viudas que están siendo desatendidas, viudas que están siendo desamparadas. Y podríamos decir, sería muy fuerte el término despreciadas, porque no se aplica a esto, pero hay un clima tenso en esta iglesia. Y la murmuración revela esa tensión, que es más bien cultural, porque fíjense que en el texto hay presencia de la cultura griega, hay presencia de la cultura hebrea, no hay un rechazo del Evangelio. Entonces la iglesia verdadera, una iglesia verdadera, ¿puede experimentar conflictos sin dejar de ser una iglesia verdadera? Sí, este texto es evidencia de eso. Las iglesias verdaderas del Señor Jesucristo experimentan tensiones, conflictos, dificultades sin dejar de serlo. Hechos 6:1, leo de nuevo, Nueva Traducción Viviente, dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, fíjense las palabras estas, hubo muestras de descontento. Decíamos viudas desamparadas, viudas desatendidas. Bueno, ahora vemos descontento en esta congregación. Los creyentes que hablan griego se quejan de los que hablan hebreo. Ahora vamos a hablar de ese contexto cultural, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora aclara más el panorama del conflicto esta traducción. Había una queja hacia los judíos hebreos. ¿Quiénes eran los judíos hebreos? Los judíos nativos, los
verdaderos judíos, podríamos decirlo así. ¿Y quiénes se estaban quejando? Los judíos helenistas o los judíos griegos. ¿Por qué? Porque sus viudas no estaban recibiendo la suficiente atención o distribución diaria de alimentos. Los judíos nativos eran los que habían nacido en Jerusalén o en zonas cercanas a Jerusalén y hablaban perfectamente el hebreo y el arameo. Esos son los judíos nativos. Pero los judíos helenistas eran judíos oriundos de otras ciudades dentro del Imperio Romano que se habían convertido al cristianismo cuando vuelven a Jerusalén. Ustedes recuerden que en el día de Pentecostés muchos judíos que estaban fuera de Jerusalén o lejos de Jerusalén, que habitaban otras regiones del imperio, se convocaban, se reunían para la celebración, y estos eran los considerados judíos helenistas. Repito, judíos que estaban inmersos en la cultura griega, que de pronto conocen a Cristo, aceptan el Evangelio. Ellos provienen de comunidades judías, pero su cultura, su trasfondo cultural era griego, esa era su lengua. Por eso el término judíos helenistas. Ellos habían nacido, habían crecido en ciudades griegas y cuando les toca emigrar de Jerusalén, comienzan a absorber, ¿no es cierto?, esa cultura de su contexto. Esto provocó esa tensión en la iglesia, porque al parecer hay un grupo que está siendo atendido mejor que el otro. Eso es lo que plantea Lucas. Y la problemática surge alrededor de un tema serio, porque cuando contemplamos este conflicto a la luz de la Escritura en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el problema es serio. Hay ciertos grupos de personas sobre los cuales Dios nos llama la atención en su palabra y lo enfatiza claramente. ¿Cuáles son esos grupos de personas? Huérfanos, viudas y extranjeros. Antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, Dios dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Dios hace este tipo de distinción sobre estos grupos porque se sobreentiende, hermanos, que son personas vulnerables, son grupos vulnerables, huérfanos, repito, viudas y extranjeros. El huérfano no tiene padre ni madre que lo defienda, el extranjero no tiene familia, está en una cultura que no le es familiar, el extranjero no conoce cómo actúa, cómo piensa esa cultura, cómo se mueve. Las viudas en ese tiempo eran personas vulnerables porque habían perdido no solo al proveedor, no solamente a la cabeza de ese hogar, de ese matrimonio. Las mujeres no tenían chances de trabajar en esa época. Y si era una viuda mayor de 60 años, peor. Y eso está claramente expresado en la Escritura cuando Pablo da indicaciones en sus cartas pastorales acerca de cómo debían ser tratadas en la iglesia. La palabra de Dios reconoce que los familiares más cercanos a las viudas son responsables de cubrir sus necesidades. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Pero al mismo tiempo, hermanos, Dios determinó que la iglesia tenga un rol importante cuando la viuda se encuentra en un estado de vulnerabilidad real. El Señor no es indiferente al clamor de las viudas. El mismo Señor que murió por su pueblo se preocupa por ese pueblo en necesidades tangibles, en necesidades prácticas, en la distribución de alimentos. Eso es maravilloso, hermano. Eso nos muestra que Cristo, Él es la cabeza que gobierna y eso lo afirmamos con total autoridad, pero también Él es el pastor que cuida de los suyos. Él es el pastor que vela por las necesidades de su pueblo. Y esa es la situación que nosotros estamos viendo en el libro de los Hechos. Ese es el contexto, hermano, para que todos estemos en sintonía. La iglesia está creciendo, hay judíos helenistas, judíos griegos, hay judíos nativos y hay viudas en ambos grupos. Y la iglesia tiene que empezar a organizarse. Esta iglesia joven, esta iglesia naciente, esta iglesia creciente, tiene que empezar a organizarse conforme al diseño y al orden establecido por Dios. Por lo que se lee en 1 Timoteo, había una especie de membresía organizada ya en la iglesia del primer siglo. A veces decimos, ¿dónde la Biblia habla de membresía?
No lo vas a encontrar de manera específica o explícita, pero la Escritura da por hecho que hay una membresía organizada, 1 Timoteo 5:9, siguiendo en la línea de las indicaciones e instrucciones para las viudas. Sea puesta en la lista. ¿Qué lista? Evidentemente había una lista de viudas desamparadas. Por eso Pablo dice, sea puesta en esa lista, en la lista de las viudas desamparadas. ¿Quién? Aquella hermana que enviudó, dice, no menor de 60 años, o sea que tener más de 60 y enviudar ya era un gran problema, porque menor de 60 años podía volver a casarse, quizás podía hacer algún trabajo para su sustento. Dice, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Son indicaciones precisas. Había requisitos que se debía cumplir con respecto a la viuda. Y eso tiene que ver con el crecimiento que estaba teniendo la iglesia. Por eso que nosotros encontramos estos datos, y son relevantes. No son datos de color que aparecen, no. La iglesia está creciendo y se necesita establecer un orden, por eso hay requisitos de esta naturaleza. No es posible, hermano, manejar 20.000 personas sin una estructura bien organizada. Las viudas que habían tenido más de un esposo, por lo general, recibían ellas cierta herencia. O 2 esposos, 3 esposos y enviudaron. Por eso Pablo es específico, solo un esposo que sea mayor de 60 y que esté realmente desamparada, que nadie pueda hacerse cargo de ella. Ahora, bajando un poco a tierra esta realidad del contexto de nuestro pasaje, antes de ver cómo resolvieron este problema, esta dificultad, yo quisiera enfatizar un aspecto que a veces nosotros dejamos de lado en cuanto a las necesidades. Porque quizás pensamos y decimos, no hay viudas en medio nuestro. O la realidad de las viudas de nuestros días son muy diferentes a las viudas de aquel entonces. Pero las necesidades son reales. Las dificultades en la iglesia contemporánea, nuestra iglesia local, más allá de que no seamos 20.000 personas, o más o menos, hoy ¿cómo están conformadas las iglesias del Señor Jesucristo, a diferencia de esta iglesia que es la iglesia primitiva? Son iglesias de no grandes números, porque hoy el indicador de mega iglesia, 20.000 personas, imagínate, hoy en nuestros días tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque por lo general vemos la expansión y el crecimiento de iglesias que se han apartado de la Escritura, se han apartado del mensaje bíblico del Evangelio. Pero más allá de esa realidad, nosotros somos una iglesia muy diferente a la iglesia del primer siglo, a esta iglesia, la iglesia en Jerusalén. Pero sí podemos aprender, hermanos, que hay en medio nuestro vulnerabilidades que tal vez no son físicas necesariamente. Las personas vulnerables en una iglesia local no solamente tienen necesidades físicas, ellos también tienen necesidades emocionales, tienen necesidades espirituales que la iglesia debiera atender. La iglesia debiera velar más allá del tamaño que tenga. A veces nosotros ponemos solo el foco en las necesidades materiales y creo que podemos dar gloria al Señor de que quizás no hay hermanos en una condición extrema de vulnerabilidad en medio nuestro. Pero el foco no tiene que estar puesto solo en la necesidad física. ¿Por qué? Porque hay necesidades, hay vulnerabilidades que no son visibles, que no son tangibles. Dice un autor comentando acerca de este pasaje, necesitamos también proveer el apoyo espiritual, emocional que nuestros hermanos más vulnerables necesitan. Como cuerpo de Cristo tenemos esa responsabilidad y Dios nos ha llamado al ministerio de misericordia. Y hoy vamos a hablar mucho del ministerio de misericordia porque la solución a este conflicto fue el ministerio de misericordia. Y cierro la cita. Dios nos ha llamado al ministerio de misericordia que va más allá de lo físico y lo tangible, dice este autor. Entonces, poniéndonos en contexto, dijimos que la problemática plantea un conflicto que tiene como foco a un grupo especial dentro de la iglesia. Las viudas no están siendo bien atendidas. Esa es una necesidad real, dijimos, en una iglesia en crecimiento. Ese fue el primer punto. Segundo punto, miren cómo una prioridad espiritual, repito el segundo punto, una prioridad espiritual que no puede ser descuidada. Miren la propuesta que hacen los apóstoles para resolver este problema. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, no está bien, dice la traducción lenguaje actual, no es conveniente, dice la Biblia de las Américas, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano de entre vosotros, a 7 varones
de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este no es un desprecio al servicio, hermanos. Todo lo contrario, repito lo que les dije antes, hay una prioridad espiritual que no puede ser descuidada. Y acá quiero poner el foco porque el texto lo hace. Hay una prioridad espiritual, después nos enfocamos en lo físico. Pero no es un desprecio al servicio, sino que Lucas está planteando una afirmación contundente del orden divino, donde el ministerio de la palabra y la oración no es negociable, es irrenunciable, diría yo. Y el servicio práctico es necesario, pero no debe desplazar lo prioritario, que es, repito, el ministerio de la palabra y la oración. Porque acá hay necesidad práctica. Entonces los apóstoles, ellos identifican una prioridad que no puede ser descuidada. No hay un desprecio hacia la necesidad práctica, porque ahora vamos a ver que se resuelve eso. Entonces la iglesia llegó a una instancia, la iglesia de Cristo, donde los apóstoles no podían seguir ocupándose de esas necesidades prácticas, pero la realidad también era que ellos no podían descuidar la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, no podían enfocarse de lleno conforme al crecimiento exponencial de la iglesia y descuidar lo otro. Ellos no podían desatender la prioridad número uno del cuidado pastoral que ellos estaban llevando a cabo. No porque fuera algo deshonroso atender las mesas, sino porque el mayor daño que ellos podían hacer, o podríamos ya aplicar esto a nuestras vidas, el mayor daño que un pastor le puede hacer a una iglesia es no alimentar el alma de los creyentes, no alimentar espiritualmente a los creyentes. O, en el peor de los casos, alimentarlo con comida chatarra, alimentarlo con porquerías, con golosinas. ¿Cuál es la tendencia más común en el corazón humano? Nosotros tenemos la tendencia, hermanos, a llenar las cosas físicas primero. A ver si estamos todos en sintonía. Tenemos la tendencia a poner un foco primario en lo práctico, en lo tangible, en lo físico, en las necesidades visibles. Por lo general nos inclinamos a hacer aquello que es pragmático. Y hablamos este miércoles acerca del pragmatismo dentro de la iglesia. Nos enfocamos o nos inclinamos a hacer lo práctico, lo tangible, pero los apóstoles, nosotros vemos en el texto, que ellos entendieron la prioridad que debía tener la palabra de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna a su iglesia por medio de su palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia, no eran los apóstoles. Cristo es la cabeza. Entonces ellos entienden de que es fundamental, es esencial, no descuidar el ministerio de la palabra y de la oración. Descuidar la palabra de Dios es descuidar a Cristo mismo, porque Él es la palabra encarnada, Él es el verbo hecho carne. Entonces, lo que nosotros vemos en este texto es este precedente, como decimos, del oficio diaconal, y lo que estamos aprendiendo de que el diaconado existe para que Cristo siga hablando con claridad a su pueblo. ¿Te pusiste a ver el ministerio diaconal desde ese lugar? Lo que nosotros aprendemos por esta resolución que toman los apóstoles frente a este conflicto es de que el oficio diaconal, lo que posteriormente será llamado el oficio diaconal establecido en las cartas de Pablo, existe para que Cristo siga hablando con claridad a su pueblo, para que los pastores sigan proclamando con fidelidad el mensaje de la palabra de Dios. Dice un autor, todos los males de la iglesia se deben a una desviación de la palabra. ¿Querés entender todos los males que hoy padecen muchas iglesias? Es por causa de la desviación de la palabra. Los apóstoles están ayudando a la congregación a entender cuál es el llamado prioritario de ellos, cuál es el llamado, y de ahí sacamos el llamado prioritario de un pastor, porque ellos eran los apóstoles, ellos eran los pastores, en ese momento. Por esa razón ellos deciden continuar trabajando fervientemente en el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Ahora bien, hermanos, bajemos a tierra esto. La oración y el ministerio de la palabra van juntos. Eso es lo que aprendemos en el texto. Nosotros necesitamos orar para entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida y a la iglesia. Todos, especialmente los pastores. Esa palabra que aparece allí, que es persistir,
Hace referencia a perseverar en algo con dedicación, a perseverar en algo de manera continua. Implica devoción, implica una asociación íntima, muy íntima. Esa es la mayor lucha, pienso yo, de un pastor. Un pastor que pretende ser fiel a la Escritura, que pretende ser fiel en su enseñanza. Yo siempre que hablo de esto, lo comparto justamente para erradicar cualquier idealización de los hombres que ocupan el ministerio pastoral. El tiempo que se pasa estudiando un pastor y el tiempo que se pasa orando, siempre en mi vida entra en conflicto eso. El tiempo en que uno estudia el texto bíblico o el tiempo que lleva a elaborar una predicación y el tiempo que yo oro por esa predicación. Ese es un gran dilema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo comparto esto? Porque no está solo en esa lucha diaria que implica el ministerio de la oración, no solamente en los pastores, en todos los creyentes de la iglesia, en todos los miembros de la iglesia. Los pastores también padecen esa lucha que seguramente vos estás padeciendo. Por esa razón, hermanos, es tan importante entender el orden, dos palabras claves para hoy, el orden y el diseño que Dios le ha dado a su iglesia. ¿Sabés por qué muchas veces encontramos púlpitos o vemos púlpitos desnutridos de la palabra del Señor? Púlpitos donde la palabra de Dios es simplemente un accesorio. Eso ocurre porque hay pastores que han persistido en otras cosas y no en la oración y el ministerio de la palabra. La Escritura es clara, hermanos. La Escritura es clara. Hay un llamado. Dios cuida, preserva a su iglesia. Dijimos la provisión de Dios para el cuidado de su iglesia y Él que le provee pastores y diáconos. Eso es lo que hemos estado aprendiendo todo este tiempo, trabajando en pos del proceso de elección que hemos participado. Entonces lo que nosotros muchas veces vemos, tristemente, es púlpitos que lo que menos tienen es palabra de Dios y eso es evidencia de que sus pastores han negociado el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Hay muchos pastores, y me atrevo a decir con buenas intenciones, yo no estoy hablando de los peores ejemplos que podemos encontrar, pero hay muchos pastores que no tienen tiempo para preparar el mensaje de la palabra de Dios, porque están ocupados en muchas causas nobles o cosas nobles, o porque falta entender el orden y el diseño que Dios le ha dado a su iglesia, pero esa es la realidad. Eso es triste, pero es verdad, hermano. Hay pastores literalmente que no tienen tiempo para preparar sus sermones, porque están ocupados en tantas cosas, en tantos programas, en tantas actividades, que el tiempo no alcanza. Eso es lo que hablábamos el miércoles, la tendencia al pragmatismo, a lo práctico. Un pastor que invierte más tiempo, hermanos, en cualquier otra cosa, en lugar de estudiar, en lugar de prepararse para alimentar al rebaño, ese hombre no ha entendido cuál es la verdadera prioridad del ministerio pastoral. La tarea pastoral no es una tarea gerencial, decimos siempre, en esta iglesia. Hay muchos hombres que hoy están gerenciando iglesias más que pastoreando iglesias. ¿Por qué? Porque el pastoreo, el gobierno de la iglesia de Cristo, Cristo lo lleva a través de su palabra. Cristo gobierna a su iglesia a través de su palabra, por lo cual aquellos hombres que ocupan el ministerio pastoral en una iglesia deben entender la prioridad espiritual que eso significa para el cuerpo de creyente. Nosotros vemos en nuestro texto que los apóstoles, como dije, los pastores en ese momento, están ayudando a la congregación a entender cuál es su prioridad. Entonces ellos ahora hacen la propuesta. Verso 3, ¿cuál es la propuesta? Buscad pues, hermanos de entre vosotros, buscad pues, hermanos de entre vosotros a 7 varones. No sabemos por qué la indicación de que sean 7. Hay muchas conjeturas que se hicieron al respecto, pero el número no es lo importante, sino los requisitos que estos 7 debían cumplir. Algunos autores dicen que tal vez eligieron ese número porque estaban siguiendo costumbres. Israel, por ejemplo, tenía 7 jueces que se dedicaban a ver casos civiles y judiciales, tenía 70 ancianos que veían la parte espiritual del pueblo, de la nación. Quizás los apóstoles, influenciados por esa tradición o por esa costumbre, estaban siguiendo quizás un patrón. La verdad que no lo sabemos, podemos hacer varias conjeturas. La palabra servir, que está en el verso 2, es la palabra griega que nosotros la vamos a ver después enfocada y puesto el lente en el oficio diaconal, que es la palabra diaconía.
Después, más adelante, se va a usar esa palabra para identificar a quiénes, a los diáconos, con un rol y oficio sumamente importante dentro del cuerpo de Cristo. Veamos ahora el punto número 3, que es la provisión sabia y bíblica de Dios. Busquen, verso 3, hermanos, varones, 7 varones de entre vosotros, de buen testimonio. Fíjense cuáles son las condiciones. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, fíjense, esa palabra buen testimonio, algunas traducciones lo traducen, valga la redundancia, como buena reputación. ¿Qué es un buen testimonio o buena reputación? Esa es la opinión que otros tienen de nosotros como fruto de nuestro caminar con Dios. Repito, es la opinión, es lo que otros dicen, y eso es el fruto de nuestro caminar con Dios. Nosotros estamos siendo observados todo el tiempo, decimos, en una iglesia bíblica, en una iglesia verdadera, estamos siendo observados todo el tiempo. Pues decimos siempre que el discipulado es la imitación, ¿no es cierto? La esencia del discipulado es la imitación. O sea, hay alguien que te está observando y te está imitando. Y vos debieras estar haciendo lo mismo. Ese es el círculo o la secuencia de cosas que sucede en la vida orgánica de la iglesia de Cristo. Entonces, enfatizo, buen testimonio, buena reputación es lo que los otros dicen o piensan de nosotros, fruto de nuestro caminar con Dios. Estamos siendo observados todo el tiempo y los otros forman una opinión sobre nuestra persona conforme a lo que ven, conforme a lo que observan. Esa buena reputación en este caso era importante no solamente por el nombre que estos hombres iban a representar, porque ¿a quiénes iban a representar? ¿A quiénes iban a representar ellos? Nada más y nada menos que a Cristo, el nombre del Señor Jesucristo iban a representar. Y por eso era importante la buena reputación, pero también era importante porque hay una queja, hay una murmuración, hay algo que tiene que ser solucionado y la gente que está siendo propuesta para este problema tiene que tener credibilidad, tiene que tener una buena reputación, un buen testimonio. En los años de mi ignorancia, ya siendo creyente, yo pensaba que lo que importa es la opinión de Dios en definitiva. O sea, ¿qué importa lo que piensa el otro? Pero cuando el Señor me sacó de ese mundo de ignorancia en el que vivía, yo pude entender, hermanos, que a Dios siempre le ha importado extraordinariamente, no como si nada pasara, no. A Dios siempre le ha importado extraordinariamente la opinión que los demás tienen de sus hijos y en especial de sus siervos. Pablo dice a los judíos en Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por lo que hacen, por lo que dicen, por su reputación, por su testimonio, es lo que estaría diciendo el apóstol Pablo. ¿Y eso qué nos muestra a nosotros? Que a Dios le interesa nuestra reputación, a Dios le interesa nuestro buen testimonio, a Dios le interesa cómo se ven los frutos de nuestro caminar con Dios. Ah, ¿eso es para los oficiales de la iglesia? No, eso es para oficiales y es para los miembros de la iglesia local, por supuesto, en especial los oficiales. Los requisitos, las condiciones atraviesan a toda la iglesia, pero por supuesto que aquellos que están en un lugar como oficiales deben evidenciarlo mucho más. Pero la idea, hermano, es que el nombre de Dios no sea blasfemado ni pisoteado entre los incrédulos por tu reputación. Por lo cual no piense como pensaba el viejo Ramón. No me importa, porque eso es un engaño. A mí me importa lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa está en su palabra. Por lo cual, si vos estás aplicando eso a no me interesa lo que piensa el otro, eso es un error. Ahora, ¿cuál es el balance? No vivimos a expensa de la opinión ajena. No nos desvelamos por eso, no. Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no tiene que ser blasfemado ni pisoteado. Buen testimonio. Ahora dice llenura del Espíritu Santo también. La llenura del Espíritu es estar controlado por el Espíritu. ¿Cómo vemos un hombre lleno del Espíritu? Cuando está controlado por el Espíritu. Eso es lo que produce el fruto del Espíritu. Verso 22 de Gálatas 5. El fruto del Espíritu, fíjense la expresión, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Eso es lo que se necesita
para ser considerado un oficial, según lo que dice la Escritura. ¿Qué necesito yo para trabajar en un conflicto? Imagínense, estos hombres tienen que resolver un conflicto que está teniendo. Y ellos necesitan amor, necesitan gozo, paz, necesitan paciencia, necesitan benignidad, necesitan ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Necesitan evidenciar en su vida las características del fruto del Espíritu. Pero no solamente eso, llenos de sabiduría, también dice el texto. La sabiduría no implica conocer doctrina. A veces aplicamos o vinculamos sabiduría con el conocimiento doctrinal. Créanme, hermanos, que hay mucha gente que sabe doctrina, mucha doctrina, y no son sabios. Por las decisiones que toman, por la manera en que planifican su vida, por la manera en que ordenan su vida, por lo que hablan, por lo que dicen. Pero al mismo tiempo saben mucho de teología, conocen mucho de doctrina, pero la sabiduría no implica conocer doctrina. Nunca el conocimiento de la doctrina es un fin en sí mismo. Nosotros tenemos que conocer doctrina, obviamente. ¿Para qué? Para saber discernir entre lo verdadero y lo falso. Pero hay gente, hermanos, con doctorados, hay gente con formación teológica profunda y no son sabios. No tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría no te la da un doctorado, no te la da una universidad, no te la da un seminario. La sabiduría no implica inteligencia. Hay personas que son brillantes, pero no son sabios. Hay personas que vos los observás y decís, wow, ¿cómo puedes saber tanto acerca de esto o aquello? Pero no son sabios. Hay un autor que dice lo siguiente: la sabiduría implica una mente no que está llena de la palabra de Dios. Y acá parece como chocante esto, ¿no? Pero déjenme terminar la cita. La sabiduría implica una mente no que está llena de la palabra, sino una mente que está llena, podríamos decir, pero moldeada principalmente por la palabra. Lo que queremos es una mente llena, moldeada por la palabra de Dios. No solamente llena de conocimiento, es una mente, cierro la cita, que piensa bíblicamente, piensa de manera natural a través de los principios bíblicos. Es una mente moldeada conforme a la mente de Dios. Y nosotros en las Escrituras encontramos que la palabra de Dios es definida también como la palabra de verdad. Un hombre lleno de sabiduría no solo conoce la verdad, sino que camina en la verdad. Fíjense que este problema que surge en la iglesia, ¿fue algo intencional? No, no fue algo intencional. Lucas no dice que al crecer el número de los discípulos había algunos hombres malos que no les importaban las viudas y que por eso las trataban mal. No es lo que dice el texto, sino que al crecer el número de discípulos surge la murmuración, surge la queja. ¿Sobre qué? Sobre la atención a las viudas. Pero los apóstoles no se habían percatado de ello. Los apóstoles, o sea, los hombres que han estado con Cristo, que han visto el ministerio de misericordia ejemplificado en la persona de Cristo. Sin embargo, el texto nos dice que ellos no se percataron de ello. ¿Y qué hacen? En humildad toman este reclamo, escuchan el reclamo, escuchan la queja y trabajan para resolverlo. En toda iglesia, hermano, hay cosas de las cuales a veces lamentablemente no nos percatamos o no podemos ver, no podemos discernir quizás. Pasa lamentablemente eso, pero eso de ninguna manera tiene que resultar en una crítica destructiva, porque quiero aclarar eso, acá no hay una crítica destructiva, no hay una queja destructiva, no, hay un planteo real, por eso le dije, hay una necesidad real. La queja o la crítica por lo general está asociada a pavadas, a cosas que no son reales, cuando son críticas destructivas o quejas infundadas o quejas sin fundamento. Pero acá estamos frente a una necesidad real, una necesidad de la cual ni siquiera los apóstoles se percataron, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que observamos en este pasaje? Que Dios provee hombres conforme a su propósito. Cuando vemos humildad de los apóstoles, ellos no dijeron como siendo apóstoles van a venir a plantearnos eso, no, sino que vemos humildad, ellos tratan este conflicto. ¿Y qué es lo que aprendemos? Hermano, toda la atención acá, por favor. ¿Qué es lo que aprendemos? Que Dios provee conforme a su propósito. Dios provee hombres conforme
a su propósito. Es lo que aprendemos de este texto, y el énfasis no está en las habilidades técnicas, en las capacidades que tienen estos hombres. El énfasis del texto bíblico está puesto en el carácter espiritual. Por esa razón nosotros afirmamos y entendemos que el diaconado no es un oficio menor. Nosotros no creemos que el diaconado, decíamos tiempo atrás, es algo de menor importancia. No, ese oficio debe estar ocupado por hombres, como dice el texto, llenos del Espíritu, aunque su tarea sea servir las mesas. ¿Qué aprendo yo de este pasaje? Que aunque sea lo más simple en el pueblo del Señor, una necesidad práctica, real, visible, pero simple como servir mesas, debe estar ocupado por hombres llenos del Espíritu. En el orden y en el diseño de Dios, hermano, para su iglesia, los pastores y los diáconos son oficios instituidos por Cristo para el bien de su iglesia, para el cuidado. Por eso el título de este sermón, la provisión de Dios para el bien de su iglesia, para el cuidado, para la protección. Estos oficios deben ser reconocidos por la congregación. Y eso es maravilloso, hermano. Dios provee y la congregación reconoce. Cristo, hermanos, siempre decimos, es el siervo por excelencia. Y Él no solamente, ¿se acuerdan lo que decíamos? El ministerio diaconal trabaja para que la palabra, para que Cristo sea proclamado con fidelidad, con claridad. Bueno, Él se refleja en sus siervos. Él se refleja en sus siervos. ¿Por qué? Porque Él es el diácono por excelencia, el que lavó los pies de sus discípulos, que es lo que vemos cuando se constituye su iglesia y empieza a tomar forma, empieza a tomar un orden divino y empieza a, más allá de los dolores, de la persecución, pero la iglesia se comienza a ordenar. Entonces aquel que lavó los pies ahora está cuidando de su pueblo y está proveyendo pastores, está proveyendo diáconos que cuiden a su iglesia. Dice un autor, el diaconado es un eco visible del ministerio servicial de Cristo que todavía se sigue desarrollando. O sea, ese ministerio de misericordia que vimos en los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, lo vemos ejemplificado en los oficios que Él instituyó, en los regalos que Él le dio a su iglesia en términos de hombres. Miren la respuesta de la congregación: agradó la propuesta a la multitud. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, dice la Biblia de las Américas. A todos les gustó la idea, dice la Nueva Traducción Viviente. La congregación entendió, hermanos, junto con los apóstoles, cuáles son las prioridades esenciales de una iglesia verdadera. Repito, la congregación, la iglesia primitiva, entendió cuáles son las prioridades esenciales de una iglesia verdadera. La prioridad de los apóstoles era ministerio de la oración y ministerio de la palabra. La prioridad de estos 7 hombres era atender las necesidades del pueblo de Dios. Y esa palabra agradó, que denota armonía, denota un clima. Antes había una queja, pero ahora hay armonía en el pueblo. Hay una armonía entre el liderazgo encabezado por los apóstoles y la comunidad de la iglesia. La congregación entendió que la distribución diaria de los alimentos era una tarea importante, pero nunca a expensas del alimento espiritual, nunca a expensas de la proclamación fiel y seria de la palabra. Y es maravilloso ver cuando una congregación reconoce, hermanos, las prioridades y las organiza. Una iglesia entiende el diseño y el orden que Dios le dio a su iglesia. La gente no se puso en la postura, a mí siempre me sirvió Pedro, a mí siempre me sirvió este o el otro. No. No fue eso lo que ocurrió, sino que agradó. No es que dijeron, no, pero queremos seguir siendo atendidos. No, agradó. Esta congregación mostró humildad, hermanos. ¿Por qué? Porque escuchó el consejo de sus pastores, escuchó el consejo de sus líderes, lo aceptó, lo aprobó, mostraron sumisión, mostraron humildad. Tanto los apóstoles y la iglesia mostraron humildad. ¿A mí me vienen siendo yo apóstol con una queja? No es lo que vemos en el texto, sino que ellos tomaron esta necesidad real y mostraron humildad. Y ahora a la iglesia le agrada la propuesta y la iglesia muestra humildad. Entonces, cada uno desde su lugar mostrando un corazón enseñable, un corazón humilde. Vimos las condiciones y el carácter que deben evidenciar estos hombres. Ahora miren la identidad de los hombres elegidos. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud, gloria al Señor. Y eligieron a quienes, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón,
a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Fíjense cómo Lucas, que es el autor de este libro, yo les decía antes, ¿no ven un énfasis puesto ahí? Miren el énfasis, hermanos. ¿Dónde está puesto el énfasis? Y a veces uno dice, encuentra una lista de nombres raros y que hasta nos dificulta decirlos, leerlos bien. Y uno dice, ¿qué sentido tendrá estos nombres? Pero fíjense que Lucas está poniendo especial atención en uno. ¿Quién es? Esteban. Es evidente que Lucas quiere que prestemos atención a Esteban. ¿Por qué? Porque él da una descripción precisa de Esteban y de los demás no da ningún detalle más que el nombre, pero ahora no se queden con eso. No que Esteban es más importante que el resto, pero el texto bíblico pone nuestra atención en uno de ellos. Vimos los requisitos, por lo tanto nosotros entendemos que todos cumplían con las condiciones de carácter y los requisitos establecidos, pero el foco está puesto en Esteban. Lucas comienza con Esteban y dice un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso que se dice de Esteban en el verso 5 se aprecia, hermanos, con más profundidad. Y ya hablo de Esteban y me emociono, porque el ministerio de este hombre fue terrible en el primer siglo, hermanos. Eso que se dice un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo se aprecia con más profundidad en los textos que siguen cuando lo están apedreando a Esteban en el capítulo siguiente. A este hombre lo están matando a piedrazos y él ora y le pide al Padre que no tome en cuenta ese pecado. Eso es lo que vemos de este hombre. O sea, Esteban está orando días después, meses tal vez después, para que no se tomen en cuenta los piedrazos que le están dando en la cabeza y en todo el cuerpo para quitarle la vida. O sea, esa es la oración que este hombre va a hacer en cuestión de poco tiempo, de días. Él está orando para que no sea tenido en cuenta esas miserias, esos tremendos pecados en el juicio de Dios. Por eso ora él. Yo no sé cómo vos le llamás a eso, pero eso es un verdadero hombre de fe. Y yo miro y no puedo no puedo no ser confrontado. Yo me humillo, porque yo por mucho menos que eso, salto y actúo, ¿no es cierto? Y quiero actuar en mi fuerza. Pero este hombre, lleno de fe, dentro de poco lo van a estar matando a piedrazo, y él va a estar orando para que eso no sea tenido en cuenta por Dios. Eso es un hombre de fe, hermanos. Esteban estaba convencido de que esas piedras, que no ahora, él quizás sabe lo que le espera, pero cuando esté en esa situación, él está convencido de que esas piedras que le están cayendo en la cabeza, que están lastimando su rostro, su cara, su cuerpo, es porque Dios lo está permitiendo. Es porque Dios lo está permitiendo, hermanos. Entonces, yo no sé mucho de teología, pero a mí no me van a discutir, este es un hombre de fe. Este es un hombre que vio la cruz, que meditó en la cruz. Este es un hombre que permaneció en la cruz, él aceptó la cruz. Es evidente eso, hermanos. ¿Cuál es la evidencia, pastor? La oración de Esteban. La oración de Esteban. Es evidente que esa oración está afectada por la oración de uno. ¿Y quién es ese uno? Aquel que colgó en la cruz del Calvario. Probablemente él presenció eso, no lo sabemos. Pero si hay algo que quedó grabado a fuego en este hombre es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración fue dicha nada más y nada menos por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora este hombre, que fue elegido por la iglesia, en cuestión de días, meses tal vez, él va a decir lo mismo que dijo su Señor en la cruz. Hechos 7:60, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Y quién estaba ahí? Saulo. Y la historia es maravillosa. El resto es historia. Ese es Esteban, hermano, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Aplicación, hermanos. Si Cristo no tomó en cuenta los clavos, ni Esteban las piedras, ¿cómo vos y yo podemos tomar en cuenta las palabras, las actitudes, las reacciones, los hechos o los cascotazos que a veces recibimos de otro? ¿Te das cuenta qué humillante que es la descripción que Lucas está dando de Esteban?
O sea, ¿cómo vos podés tomar en cuenta lo que otros te puedan hacer? Si el Señor no tomó en cuenta a los clavos, sino que oró por ellos. Si Esteban no tomó en cuenta a los piedrazos, sino que oró por ellos. Entonces, ¿cómo reaccionás vos ante las piedras que recibís? ¿Cómo reaccionás vos ante los cascotazos? ¿Cómo reaccionás vos ante los ataques? Esa es una pregunta de rigor, hermanos. Pero Esteban no es el más crack en todo esto. No, los otros hombres también cumplieron con los requisitos, con las condiciones. Fíjense la particularidad de los nombres. Y acá viene, vamos a hacerle justicia al texto y a esa lista de nombres. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estos nombres tienen una particularidad, hermano, que no podemos pasarla por alto. Son nombres griegos, no son judíos los nombres que están utilizados. ¿Y qué dije yo antes? ¿Cuál es el contexto? Judíos que hablan perfecto el hebreo y judíos que no hablan hebreo, porque la cultura en la que ellos se han formado son judíos, pero están impregnados de la cultura griega. Y los hombres elegidos tienen un nombre griego. Y esa es la particularidad, hermanos. El problema que los apóstoles están tratando es por las viudas griegas que se están quejando. Entonces ellos, de una manera muy sabia, aprobaron a estos servidores que eran judíos helenistas, cuya lengua nativa era el griego. Los apóstoles eligieron ¿a quiénes? A los griegos, a los judíos griegos, para servir las mesas de estas viudas. Y ese es un detalle que se complementa con los requisitos que ellos debían cumplir. Esta iglesia, hermano, confiaba en la soberanía de Dios, confiaban en la aprobación de sus pastores. Esta iglesia confiaba en la dirección de sus pastores. No vemos que dice, ahora empezaron a murmurar los otros, los judíos hebreos, los que hablaban perfectamente el hebreo. No vemos eso, no. Vemos una iglesia, repito, que confiaba en la soberanía de Dios, en la provisión de Dios soberana, confiaban en la aprobación de sus pastores, en la dirección de sus pastores. Y es así como quedaron plasmados, hermanos, 7 hombres con nombres griegos en la historia de la iglesia de Cristo. Estos hombres tenían buen testimonio, dice Lucas, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y la gente podía seguirlos. La gente empezó a seguir a estos hombres. Y eso nos habla fuerte a nosotros, hermanos. Te habla fuerte a vos. ¿Por qué? Porque cada vez que vos te ofreces para servir en esta iglesia local, aunque sea el ministerio más pequeño, más minúsculo, aunque sea en el servicio más pequeño, vos te estás ofreciendo para que otros imiten tu ejemplo. ¿Por qué? Porque estos hombres de tremendo testimonio que servían en lo más minúsculo, tal vez que se podía servir en una congregación de 20.000 personas, uno fue el primer mártir. Y empezamos a analizarnos, nos da el tiempo para analizar cada uno de ellos. Y lo que hicieron aquellos a quienes ellos ministraban, siguieron su ejemplo. Entonces, cuando vos te involucrás en lo más minúsculo dentro de la iglesia, vos te estás ofreciendo para que otros sigan tu ejemplo. Grabate eso en tu mente. Cuando vos decís, yo quiero hacer esto o algo en la iglesia, ese es un ofrecimiento para que otros te vean, para que otros te observen, para que otros quieran copiarte, para que otros quieran seguir tus pisadas. Y gloria al Señor por eso, hermanos. Punto número 4. Último punto del sermón. Veamos la confirmación espiritual y eclesial, les decía yo. Eso nos habla de la dependencia que hubo del Espíritu Santo. Hechos 6, versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, a estos 7 hombres, quienes orando le impusieron las manos. Estos hombres fueron presentados ante los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? Aprueban y oran imponiendo las manos. La imposición de las manos, hermano, no confiere nada extraordinario. Hace 2 o 3 semanas atrás fue una pregunta de una hermana de Buenos Aires: ¿por qué imponer las manos? La imposición no confiere nada extraordinario, tampoco es que se le está transfiriendo un don especial. Es simbólico, es símbolo de qué, de que estamos orando, de que estamos pidiendo la aprobación de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Eso no implica que las personas que se encomienden están convencidas de que su trabajo lo van a llevar en sus fuerzas. No, porque no elegimos a la gente de acuerdo a sus capacidades, sino a cómo el Señor los ha dotado, cómo el Señor los ha llamado,
Y cuando se ora y se imponen las manos es para que lo que tengan que hacer esos hombres lo hagan en la dependencia del Espíritu de Dios. Nada en la iglesia se hace de manera informal, improvisada. Los apóstoles nos dijeron, bueno, genial, vamos, seguimos jugando, seguimos... No, hubo una solemnidad en lo que se hizo. Y en esa ordenación nosotros vemos 3 elementos importantes. Oración, ¿de qué nos habla eso? Dependencia de Dios. Imposición de mano, ¿de qué nos habla eso? Símbolo, simboliza públicamente un reconocimiento público. ¿Qué otro elemento vemos? Una autoridad delegada, una autoridad apostólica, allí aprobada, delegada para estos hombres. Y esa práctica, hermano, no era algo rutinario que se hacía por costumbre o por superstición, no. Es una práctica, repito, que evidencia estas verdades fundamentales de la Escritura. Esto es algo real, esta gente creía en la dirección, en la guía, en la administración del Espíritu Santo. De hecho, cuando apartan a Pablo, más adelante en el relato de Lucas, a Pablo y a Bernabé, ¿quién es el que aparece en escena allí? El Espíritu Santo. De hecho, son hechos de los apóstoles, pero muchos dicen debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está activamente trabajando allí, la tercera persona de la Trinidad, y es el Espíritu Santo el que más adelante va a decir, apartadme con voz audible a Pablo y a Bernabé para tal misión. Y muchos autores dicen, esta es la era del Espíritu Santo, por eso que Él está tan activo. Es la era del Espíritu Santo para traer gloria a Dios el Hijo, para traer gloria a Cristo. Conclusión, hermanos. ¿Qué pregunta podemos hacernos para cerrar este pasaje? ¿Qué pregunta podemos reflexionar? Pongan su atención en el verso 7. Está fuera del pasaje contemplado para la predicación, pero yo quiero concluir con el verso 7. Y la pregunta que vos podés hacerte en este momento es, ¿en qué resultó el orden y el diseño de Dios para su iglesia? ¿En qué resultó? ¿En qué resultó la provisión de Dios para el cuidado de su iglesia? Mirá lo que dice el verso 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Se acuerdan cómo termina el contexto inmediato? Ellos encarcelados, azotados, liberados, bajo una condición, bajo una prohibición. Sin embargo, persistieron, enseñando y predicando. Así empezamos este sermón. Y nos metimos de lleno en el verso 1. Y como creciera el número de los discípulos, empezaron los conflictos y los problemas. Ahora, ese orden, repito, ese diseño que ya uno lo empieza a evidenciar en la iglesia primitiva, ¿en qué resultó? Crecía la palabra del Señor, ¿se dan cuenta? Que hay un énfasis puesto, hay un foco y hay un objetivo primario y supremo. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba y grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero hay una separación en el texto, no solamente traducido al español, en el texto original. ¿Cuál es la separación? El número de discípulos decrecía la palabra del Señor. Hay una separación, hay una coma en nuestra traducción, pero en el texto original se separa eso. Y Lucas es enfático en hacerlo, hermanos. Muchos piensan que esa expresión crecía la palabra del Señor se está refiriendo al crecimiento de la iglesia. No. En realidad el crecimiento de la iglesia está en la segunda frase. ¿Cuál es la segunda frase? ¿Dónde vemos el crecimiento de la iglesia? En que el número de discípulos se multiplicaba. La palabra de Dios crecía. Ese crecimiento en la palabra de Dios nos indica que lo que está creciendo es la influencia de la palabra de Dios sobre aquellos que son predicados, sobre aquellos en los que se exponen a la predicación de la Escritura. Eso es lo que está creciendo. Y eso lo sabemos por lo que sigue. Porque muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué sacerdote? No estamos hablando de sacerdote católico, hermano. Estamos hablando de sacerdote judío. Ellos habían sido ordenados para ministrar en el judaísmo y de repente están escuchando la predicación de la palabra por parte de los apóstoles y de todos los creyentes que estaban allí ya a partir de la persecución expandiendo el mensaje del Evangelio. Ellos empiezan a escuchar el Evangelio, estos sacerdotes judíos, y abandonan la fe judía. Esa fe que ellos habían seguido, que habían abrazado por mucho tiempo, ahora lo abandonan
para seguir a Cristo, porque la palabra de Dios crecía y se evidenciaba en estos casos. Y a medida que avanza la historia de la iglesia, en el libro de Hechos nosotros encontramos a gente de dinero que habían puesto su fe y su esperanza en su riqueza y ahora creen en el Evangelio. Encontramos gente que está en ciertas posiciones de poder, pero ahora creen en el Evangelio. Encontramos carceleros que creen en el Evangelio. Encontramos gente que está perdido en la peor idolatría, en lo peor del ocultismo y ahora creen en el Evangelio. Entonces la influencia de la palabra de Dios está creciendo en todos lados, en todos los sectores sociales. Y con eso, dice Lucas, el número de los discípulos. Eso es una tremenda bendición sobre la iglesia. ¿En qué resultó el orden y el diseño divino para la iglesia de Cristo? En esta tremenda bendición. Es una gran bendición, hermanos. Esa gracia que fue derramada sobre ellos es el resultado de haber honrado a Dios. Repito, esa gracia, esa enorme bendición es el resultado de honrar a Dios, de honrar su orden, su diseño para la iglesia. Y nosotros sabemos que estos creyentes honraron a Dios, ¿por qué? Porque la iglesia primitiva fue una iglesia que honró la palabra de Dios. La iglesia primitiva fue una iglesia que honró la palabra de Dios, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fue una iglesia que se dedicó a la predicación fiel, fue una iglesia que honraba la santidad de Dios. Y Dios mismo practicó la disciplina entre ellos, quitándole la vida a Ananías y a Zafira. Fue una iglesia que aprendió a valorar la verdad y a vivir en la verdad. Sus líderes no negociaron la prioridad de la palabra de Dios, no negociaron el contenido de la palabra de Dios. Y en la medida en que creció, no negociaron el estándar tampoco para servir a Dios. Porque está claro un estándar establecido, carácter, condiciones. Y tal vez ese sea uno de los errores más comunes en las iglesias hoy en día, hermanos. ¿Cuál es? Hay que cubrir acá, hay que cubrir allá. ¿Y a quién vamos a poner? Digo, no importa. No importa, tal, la onda es poner, cubrir. Ponerlo a fulano, todavía no está listo, pero vamos a ponerlo ahí, ¿no, hermanos? No es lo que vemos en el texto bíblico. ¿Qué es lo que aprendemos? Si no está listo para servir las mesas, no está listo, punto. La congregación presenta a hombres para servir mesas, pero con este estándar de carácter. Entonces, esta iglesia, hermanos, no rebajó el estándar, a pesar de la necesidad que había entre ellos. Había que buscar a hombres que cumplieran esos requisitos. Y yo les dije, sus pastores y las ovejas fueron humildes, aceptaron el consejo, aceptaron la dirección, se sometieron a la dirección de sus pastores, a los apóstoles en este caso. ¿Se atendió a las necesidades de sus miembros? Sí. Esta era una iglesia que vendía sus propiedades, hermanos. ¿Y saben qué? Vendiendo propiedades llenaban y cubrían las necesidades físicas de cada integrante del pueblo del Señor. Ellos se tomaron en serio el ministerio de misericordia y acá quiero poner el foco, hermanos. Desde el capítulo 2 nosotros vemos que estaban vendiendo propiedades. En el capítulo 4 nosotros vemos lo mismo. Y ahora en el capítulo 6 vemos que están resolviendo problemas de la gente más vulnerable de la iglesia. Entonces, yo no sé qué ves vos, pero el ministerio de misericordia pasó a ser algo vital para esta iglesia y la posteridad de la iglesia de Cristo. O sea, para la iglesia de Cristo en la historia. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Una iglesia perseguida, a diferencia nuestra quizás. Era una iglesia con problemas internos, era una iglesia con dificultades, pero también era una iglesia con siervos llenos del Espíritu Santo, con una predicación fiel, una iglesia con sometimiento a la palabra de Dios por parte de las ovejas. No eran ovejas fanáticas de la predicación bíblica y fiel, porque hay fanáticos de la predicación expositiva, hermano. Hay creyentes que son capos, te identifican si está desarrollando la exégesis, que está haciendo las aplicaciones, que está bajando, pero no la aplican a sus vidas. Y esta era una iglesia con un sometimiento a la palabra de Dios por parte de las ovejas. Una iglesia compuesta por creyentes humildes que se dejaron guiar, creyentes que querían que hubiera justicia, que hubiera equidad, por eso que empezaron a hacer los planteos, y ordenar la iglesia resultó en bendición y en crecimiento exponencial. El crecimiento de la iglesia, hermanos, es el deseo de Dios. Y yo quiero exhortarte a vos, como miembro de esta iglesia. El crecimiento de la iglesia es el deseo de Dios. Cuando una iglesia no crece, el problema no es Dios. Y yo soy de los que pregona este principio o esta filosofía
de que Dios es el que determina cómo será cada iglesia. Por lo cual, si somos una iglesia pequeña, si sos pastor de 20 miembros, no te pongas mal, porque haya pastores de 200 miembros. Eso está bien, eso es real y eso es bíblico y eso es balanceado, hermano. Ahora, dejando de lado esa verdad por un momento, cuando una iglesia no crece, el problema no es Dios, hermano, el problema está en nosotros. Eso también es una verdad. Dios es el dueño de la gran comisión. La gran comisión se sostiene en ¿Qué recibió el Señor? Toda potestad, decíamos hace 3 semanas atrás, toda autoridad me ha sido dada, y la palabra clave era autoridad. Él es el dueño de la gran comisión. Él quiere que su iglesia crezca, que se siga expandiendo, y cuando eso no ocurre, hermano, nosotros tenemos que revisarnos adentro. Eso nosotros tenemos que revisarnos. Cuando no ocurre el crecimiento de la iglesia, la revisión, adiviná con quién comienza. Con vos, conmigo, no con el otro. No cometas ese error. Cada vez que yo tengo que revisar un problema interno, un conflicto interno, y pretendo que el otro comience a revisar su vida, quizás no de manera así tangible o visible, pero pienso eso en mi corazón, creo eso en mi corazón, ese es un grave error. Es un grave error, hermanos. ¿Por qué? Porque empezaste por el lugar equivocado. El lugar equivocado no es el otro, el lugar correcto sos vos, comenzá por vos. Soy yo quien debe revisarse primero. Pero este pasaje no solamente nos enseña, hermano, y con esto cierro, cómo funciona la iglesia, sino que nos confronta con quién es Cristo. Este pasaje te confronta a vos con quién es Cristo. ¿Por qué? Porque detrás de cada cuidado, detrás de cada mesa servida que va a haber ahora en la iglesia primitiva, detrás de cada oración elevada, está el Señor Jesucristo, el verdadero diácono, el verdadero siervo fiel, aquel que no solo distribuyó pan, sino que también entregó su cuerpo, entregó su vida en la cruz del Calvario. Y ahí es donde tenemos que poner especial atención. ¿Por qué? Porque quizás vos estás escuchando acerca del cuidado de Dios, del diseño, del orden de Dios, del servicio cristiano. Pero quizás vos en este momento no estás experimentando el cuidado de Cristo de tu alma. ¿Por qué? Porque estás sin Cristo en este mundo. Y si hubiera alguien así, presta atención a esto, presta atención a esta palabra. Es hermoso el diseño, el orden de Dios, pero ¿estás experimentando el cuidado de Cristo por tu alma o aún permaneces en incredulidad? Y vos tenés que saber esto con total atención, tenés que saber esto con absoluta claridad. No basta con estar en una iglesia ordenada, en una iglesia conforme al diseño de Dios. No basta con estar cerca de la iglesia, no basta con admirar el orden de la iglesia, beneficiarse de su servicio. La necesidad más profunda del ser humano no es material, no es organizacional. ¿Es importante el orden y la organización? Sí, pero vos tenés que saber, si estás sin Cristo, que la necesidad más profunda es espiritual. Vos no solo necesitas tener una iglesia ordenada, conforme al diseño divino, vos necesitas perdón para tu pecado. No necesitas ayuda externa, necesitas una ayuda interna, un nuevo corazón, y ese cuidado solo se encuentra en aquel que diseñó, que ordenó, que preserva a su iglesia, que es Cristo, el cuidado de tu alma. El mismo Jesús que gobierna la iglesia con sabiduría es el que fue despreciado, rechazado, crucificado, nos dice el Evangelio. El siervo perfecto fue tratado como el peor de los pecadores, como el peor de los pecadores, como la peor escoria. Y ese mensaje que tiene como eje central, protagonista central a Cristo Jesús, es el que hoy te llama con urgencia, con amor: arrepentite. Reconoce que has vivido de espaldas a Dios, confiando en vos mismo, ignorando su autoridad, ignorando su gracia. Arrepentite, cree en el Señor Jesucristo. Descansá únicamente en su vida perfecta, en su muerte sustitutiva, en esa resurrección gloriosa. ¿Por qué tenés que arrepentirte e ir a Cristo? Porque Cristo no solamente cuida de su iglesia por medio de siervos fieles. Él cuida eternamente y para siempre a todo aquel que viene a Él. No ignores este llamado. El mismo Cristo que hoy se ofrece como Salvador y aquel que sostiene y preserva a su iglesia es el mismo Cristo que vendrá como juez.
Habrá un día donde no habrá más oportunidades, hermanos. Habrá un día donde no habrá más arrepentimiento. No habrá más llamado de gracia.